Ya estamos acá para fueron 1, 2, 3, 4, quinto video. Para el quinto video del segundo bloque de los videos, del segundo bloque de que estamos trabajando, el segundo bloque de videos, en el quinto video del segundo bloque de videos, donde estamos entregándole desarrollado el curso de turbomáquinas hidráulicas. Bien. En este quinto video vamos a desarrollar la cuarta ecuación de balance propias de las turbomáquinas. La cuarta ecuación de balance es la llamada ecuación de Euler, que no es más que la aplicación a un volumen de control alrededor de los álabes del impulsor, donde se realiza el intercambio energético, la aplicación en un volumen de control en el impulsor alrededor de los álabes de el método del volumen de control en la llamada también ecuación de transporte de Reynolds. Muy bien, donde recuerden, debe entenderse que, debe entenderse que si es la aplicación del método del volumen de control en la ecuación de transporte de Reynolds con una de sus tres aplicaciones, o sus segunda y tercera aplicación, que es la ecuación de la cantidad de movimiento y la ecuación del momento de la cantidad de movimiento, entonces en realidad es un desarrollo del método del volumen de control, la ecuación de Euler, la cuarta ecuación de balance de turbomáquinas. Y en realidad, entonces yo podría hacer un ejercicio de aplicación, de desarrollo del método del volumen de control perfectamente duro. Sí, completo la vamos a entregar, pero en detallado de tu propio desarrollo, ¿no? Mm, tengo que asumir que tienes el prerequisito del método del volumen de control. No solo que sabes hacer ejercicios operacionalmente de aplicación del método volumen de control, por ejemplo, hallando la interacción fuerza, una interacción fuerza entre un fluido y un sólido. Cualquier realidad donde hay una interacción fluido-sólido, por ejemplo, ya recordarás que un río que está chocando con una roca en un río, entonces quiero saber la fuerza o una interacción fuerza, o también en sí, en un canal, en una compuerta, la interacción fuerza de fluido sólido. Entonces, no solo, se supone, la ecuación de Euler es una aplicación que entonces que alguien que sabe el método aplica con toda su conceptualización y sus detalles. Esto. Entonces, el asunto no es solo que tengas la facilidad operacional algorítmica de la aplicación, porque esa se la tiene en realidad si tienes la conceptualización que se logra en la teorización, en la explicación del método, en la concepción del método. Entonces, yo tengo que dar por hecho que tú no solo tienes capacidad operativa aplicando el método al volumen de control, que la recuerdas perfectamente, que tienes la capacidad operativa, sino que tienes a flor de piel su deducción, la deducción de la ecuación de transporte de Reynolds, el significado de su integral triple, de la derivada de su integral triple, de su integral doble, de la propiedad n, de su reflejante nu, ¿listo? Y del significado, variación de la propiedad n en un sistema cerrado, evaluado en un volumen de control, en un volumen fijo, en una referencia. Jugar si estás trabajando en una referencia donde vas a poner el volumen de control para hallar la interacción, por ejemplo, fuerza entre fluido sólido. Si lo vas a trabajar en una referencia inercial, ¿cómo se simplifica? Si el régimen en el volumen de control es régimen permanente o no. Se puede trabajar esto para regímenes no permanentes. ¿Entiendes? Mm.
que tú entiendes cómo hemos logrado la propiedad analítica que da una relación analítica, ¿no? A partir de ver, de trabajar físicamente en la variación de una propiedad n en el sistema, en un sistema cerrado, evaluado en un instante que el sistema cerrado está en un volumen que lo tomamos como, que lo consideramos en la deducción, lo establecemos como fijo, un volumen por donde pasa el sistema cerrado, esa parte del flujo, y entonces vemos que en el volumen de control, evaluando la variación dentro del volumen con una derivada parcial en una integral de volumen y lo que pasa en las fronteras con una integral de superficie, podemos hallar la variación de la propiedad n del sistema cerrado. Pero si tenemos además significados físicos de qué da para cada propiedad n su variación en el tiempo, ahí sí, entonces, si tenemos para un n particular, ¿qué es su variación para ese n? Entonces, por ejemplo, para un n particular que sea cantidad de movimiento de todo el sistema continuo en el sistema cerrado, da fuerza, ¿no? Sabemos esa ley física bien concebida de por qué, habiendo estudiado, habiendo estudiado leyes de Newton en sistema continuo, leyes de Newton en sistema continuo, entonces claramente vemos que tenemos una potente relación que me da importantes interacciones como fuerza a partir de integral derivada de una integral en volumen y la integral en superficie, en un volumen de control fijo, que lo establecemos fijo, donde en el instante considerado está el sistema cerrado, el sistema continuo. ¿Sí? La conceptualización, compañero, es lo importante del método volumen de control. Listo, y eso me permite su aplicación. Y una aplicación es la ecuación de Euler, sí, la ecuación de Euler, que me va a dar la potencia, el trabajo, la potencia que intercambia el fluido con el álave, con los álabes, eh, a partir de, a partir de, sí, la integral, por permanencia, la integral en, la derivada parcial de la integral en volumen se va, y nos queda que entonces la interacción va a salir a partir de la integral en el área. Y hay partes del área del volumen de control donde la integral se hace cero. Y en la entrada y la salida, entonces nos sale que la interacción, muy importante buscada, se va a calcular a partir de datos de frontera de entrada y salida. Entonces, la ecuación de Euler se constituye en otra ecuación de contorno. Poderosísima. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué decisión se toma pedagógicamente? Que ve, si te hago una ejemplificación, como un desarrollo, una aplicación, te entrego ahora un video de un ejercicio del método volumen de control, no aportaría mucho. Porque si no tienes el recuerdo, el dominio del método volumen de control, para que lo tengas, no está en ver un ejercicio, es en estudiar su deducción y su conceptualización, su teoría. Teoría es el entendimiento, cambia la degeneración mal usada de la palabra, que en este país, para cumplir la parábola de el zorro y las uvas, habiendo unas uvas maduras, perfectas, riquísimas, el zorro dice, tan verdes, para no hacer el esfuerzo de tomarlas, quiere justificar no hacerlas, engañar en la realidad, tan verdes estando perfectamente maduras. La teoría, que por no poder hacerla la desprecia, es lo importante para saber. Claro, además de que con la teoría tienes que ejercitar capacidad operativa. Entonces, si yo quiero que ahora se, claro, se reconoce que si tienes que saber la ecuación de Euler, que es el método del volumen de control aplicado a la turbina para hallar la interacción potencia o fuerza, entonces tienes que saber el método del volumen de control. Y no, pues si quiero saber el método del volumen de control y no lo supieses, tendría que hacerte la teoría en este video. Y la teoría está en el curso, en los videos que les entrego, el curso de mecánica de fluidos. No, pero es previa.
Entonces yo decido, ¿qué hago? No, no, yo deseo que sepa, sí, pero deseo que sepa, pero no es no llego a la exageración de que aquí te convierta este punto, este momento del curso de turbomáquinas en un curso de ruidos. Puedo hacerte prerequisitos como prerequisito, pero el prerequisito está, entonces está ahora, si no, no es que eh, el prerequisito, el prerequisito, que sería el método volumen de control, está filmado, está en videos, está entregado por mi persona, inmediatamente a fin, como si tuvieras este video. Lo suspendes y vas al video de mecánica de fluidos en el método volumen de control, su teoría y sus aplicaciones. Y ahí está el álave elemental que lo voy a ejemplificar recordándote el poder del método volumen de control. Ah, sí, sí, sí. Mire, compartamos. ¿Ves? ¿Ven? Compartamos. ¿Me ves, no? No quisiera realmente que, porque como medio comunicativo uso la gesticularidad y todo, ¿no? Listo, ya está. Muy bien, entonces. Así. Voy a trabajarte la ecuación de Euler para turbomáquinas. Pero previamente, como preámbulo, lo que se hizo en fluidos, este es un álave elemental. Mira la forma de, este es, este es el álave. Claro, con su soporte que puede avanzar, no tener un movimiento rectilíneo, uniforme, ahí tiene velocidad de sub cero, todo el álave. Ah, de un inyector sale un chorro de fluido que llega al álave, cambia la velocidad del fluido, listo. El chorro sale de agua, sale con velocidad V1 y choca con un álave de velocidad V0. Claro, el V1 es mayor que el V0, entonces, ¿no? Si hay ingreso del agua al chorro. Ahí se produce el cambio de velocidad, de la dirección de la velocidad. Entonces, cambio de velocidad, presencia de fuerza, fuerza actuando sobre el álave, fuerza actuando sobre el álave y por lo tanto el álave se mueve, tiene distancia del punto de aplicación y hay potencia intercambiada. El álave elemental. Pero profesor, las turbinas en el Pelton son estas son una especie de este álave elemental en la corona de la Pelton. Sí, es la generalización. Como del pensar un álave elemental pasamos a cada cucharita un álave elemental, por ejemplo. Ah, y en las otras turbinas está ahí, un sólido que cambia la dirección del fluido. Entonces, te he dicho que la ecuación de Euler va a ser el método volumen de control aplicado a una turbomáquina que me permite hallar, ¿no? La potencia, el trabajo intercambiado, fluido álabes, ¿no? En el rotor los álabes. Esa es la ecuación de Euler, una aplicación del método volumen de control. En cualquiera de sus ecuaciones, cantidad de movimiento o momento de la cantidad de movimiento. Que ese prerequisito lo doy por hecho y que se entiende que lo resuelves. Está todo completo, conceptualización, explicación, entendimiento, aplicaciones del método volumen de control a tu acceso en el curso de videos que también está a tu disposición, fácil, seguro, fácil, plenamente seguro, acceder y ya lo resolviste, estás resolviendo. Ya entonces doy por hecho que dominas el prerequisito del método volumen de control. O entonces esto lo has visto, listo, es uno de los ejercicios, uno de los casos presentados para ilustrar lo mágico. Y todavía en el caso está desarrollado con todo, con el largo rigor de detalles. Primero resuelto, ¿no? Trabajando interacción fluido a la vez, atmósfera a la vez.
área proyectada, hay área útil, área mojada del Álave. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aparece, ¿no? Y después enseña el artificio que se llama usar presiones manométricas cuando en una interacción buscada no solo queremos del fluido del sólido, sino de la atmósfera que está alrededor, que afecta también el sólido, porque en la realidad práctica, si yo quiero ver un fluido y está interaccionando con un sólido, y ahí hay una interacción fuerza, pero penosa o penosamente hay una atmósfera afectando al sólido. Y entonces la realidad de cuánto ganamos en el sólido es hacer la interacción fluido álave, atmósfera álave. ¿Listo? Pero cuando jugamos fluido álave, por ejemplo, en este caso sale, ¿no? Sale en el método que, claro, N lo trabajamos con cada cantidad de movimiento y hallamos la fuerza primero la fuerza sobre el volumen de control, que es el fluido, y de ahí cambiando por la tercera ley de Newton, la fuerza del fluido sobre el álave. Y aparece, por ejemplo, ahí, en este caso, presiones atmosféricas en un área proyectada que le llama área húmeda. Pero después, en el momento, en el curso, cuando se trabaja el método, se ve un peculiar, le llamé yo, artilugio, que en realidad sobre el volumen de control están presiones, pero si las trabajamos con valores manométricos, de frente el trabajo solo interacción fluido a la vez, te da como resultado fluido a la vez más atmósfera a la vez. Ah, sí lo recuerdas, porque doy por hecho que lo sabes. Todo eso en detalle, hasta el descubrimiento de ese artilugio se explica en mecánica de fluido. Aquí lo uso. Ya entonces ni hablo de área húmeda proyectada. Ilustra que con el poder del método, o sea, que yo simplemente quiero hacer visualizable, que con el poder del método, el volumen de control, resuelves esto. Pero es en el momento que te doy el curso de fluidos, hago todo el desarrollo sin artilugio, solo nacimiento del artilugio, con artilugio, integral, ¿qué es el significado de la integral doble, de la derivada parcial de la integral triple, la derivada total de mayúscula de n, nu correspondiente, el método del volumen de control, su naturaleza, cómo a partir de tratar de evaluar la variación de una propiedad en un sistema continuo cerrado, lo puedo evaluar con lo que le pasa en las fronteras y dentro de un volumen de control donde en un instante t se encontraría el sistema continuo. Y fijamos, claro que fijamos, queda en la deducción se establece fija el volumen de control, que está ocupado en el instante t, ya dicho, por el sistema cerrado. Todo eso, el dominio de mecánica racional. Bien, bien, dando por hecho que tienes el método del volumen de control, vamos a la ecuación de Euler. Listo, preámbulo. Vamos a calcular la potencia desarrollada por un álave elemental de una turbina. Potencia que en este caso el fluido le entrega al álave. Vamos a calcularla, ¿no? Con el método volumen de control, en trazos no, de ilustración, de que recuerdes el poder, de que lo tengas, porque esto es el prerequisito. Muy bien. Ya. Vamos a desarrollar, listo, la expresión de la potencia que intercambia el fluido con el álave, listo. ¿Cómo? ¿No? Efectuada por un chorro de fluido que cae en el álave y es desviado por el álave. Y fastidiado por la atmósfera que rodea al álave. Y que sí, disminuye esa potencia. Cuando llega el chorro, la sección de este álave es, ¿no? Listo. No es un tubo, es, ¿no? Un receptor abierto. Y ahí
ahí se establece el chorro celeste. Ahí se establece el chorro celeste. ¿Listo? Muy bien. Entre el fluido se establece ahí, acá, en esta parte hay una interacción álave-fluido. Muy bien. Listo. El álave se mueve con velocidad v sub 0. Este W seguramente no debía dibujarlo acá. Parte del peso del fluido. No debería estar dibujado acá. V1 y V sub 0 debería estar dibujado, nada más. ¿Listo? Muy bien. Veo la álave elemental. El primer ejercicio que yo, antes de hacer el ejercicio, en mecánica de fluido resuelvo cuando el álave está fijo. Pero si el álave está fijo, se produce una fuerza, pero no hay una potencia, porque no hay punto de distancia movida por el punto de aplicación de la fuerza, de la definición rigurosa de trabajo. Y en este ejercicio sí ya se lo pone a este álave elemental, listo, en un movimiento longitudinal. ¿Mm? Bien. En fluidos desarrollo desde el álave quieto, ¿no? Muy bien. El inyector de la turbina, sí, parte de la turbina, proporciona una corriente de agua con una velocidad de 1. Muy bien. Vamos a calcular la potencia desarrollada del fluido al álave. Aquí dice por el álave, está bien, podemos decirlo. De la potencia que se entregada del fluido al álave. Y el álave se mueve con velocidad v sub 0. Perfecto. Previamente al desarrollo en sí de la ecuación de Euler en un método, ¿no? En una esquemática más general turbina. O sea, ya en una turbina, en una impulsor. Ahí vamos a desarrollar el método volumen de control y ahí vamos a llegar a la ecuación de Euler. Este es un previo para que veas, ¿no? Listo. Porque el otro es de frente. Este es la potencia intercambiada fluido álave, pero un álave elemental. El otro va a ser los álaves en un impulsor. Ya. Listo. Genérico. No de la forma de Pelton. Piensa en lo que acabo último de decir. Para desarrollar el asunto previo, claramente sé que el flujo es permanente. ¿Listo? Se va alejando con V sub 0, el chorro sale con V sub 1, ¿listo? Y por un instante el chorro está llegando al ala. Profesor, pero ya muy lejos se rompe. Claro, por eso es que en un intervalo de tiempo esto es permanente. Después eso lo resolvemos con va una lave elemental, cuando ya está muy lejos entra otro lave elemental, las cucharitas de la Pelton. ¿Cuándo estudiamos Pelton para saber eso? ¿Cómo llegamos del álave elemental a las cucharas de la Pelton? Bien, en este álave elemental el flujo es permanente, el fluido es incompresible, claro. Es unidimensional porque no es rectilíneo. El fluido no se mueve en una línea recta, pero sí se mueve en una línea curva unidimensionalmente. O sea, en cada sección del chorro, las magnitudes tienen el mismo valor. Pero de una zona a otra zona pueden tener diferente valor. O sea, a lo largo de la línea del movimiento, listo, en cada sección pueden tener diferente valor. Listo, por eso varían a lo largo de la línea de movimiento, pero no varían en la sección del chorro. Por eso decimos que el fluido es unidimensional. Bestial precisar este concepto de unidimensional, ¿no? Se desprecia la acción de la fricción, porque hay fricción fluido cuando está en el álave elemental. Y que el álave elemental es pequeño, porque si no, esa delta de alturas haría que la entrada y la salida, por el mismo hecho de la altura, tenga por Bernoulli, por la ecuación de Bernoulli, modificada con pérdida o sin modificar, tenga diferente velocidad. Te acuerdas fluidos, si te acuerdas de la ecuación de Bernoulli. Te acuerdas, ¿no? Perfectamente, porque a diferente altura afectaría las velocidades, ¿no? En el chorro. Pero hacemos que en este caso y cuando hacemos la turbina real, bueno, hacemos factores de corrección. Así considerar rozamiento y así considerar en algunos casos delta de altura. O consideramos la delta de altura. Y con un factor de corrección a no considerar y sí considerar, afectamos la presencia, cuantificamos la presencia de rozamiento en el fluido. Pero ahora la despreciamos.
para ilustrar. Cuando desarrollemos cada una de las turbomáquinas, veremos los factores de rozamiento que ponemos. Bien. En la solución de este previo, se hará uso del método del volumen de control. Se hará uso del método del volumen de control. Consideraremos un volumen de control fijo respecto al espacio generado por el álave. Entonces, el espacio, hay un espacio fijo en la Tierra ahí, espacio fijo, ya no comento de mecánica racional. El espacio fijo, afuera del álave, y yo me pongo en el álave y me estoy moviendo ya, entonces genero un espacio, ahí pongo mi sistema coordenado. Y este puntito adelante, aunque el álave se esté moviendo, este puntito adelante será un puntito fijo del espacio. Entonces, ya no voy a esto de el espacio que generado por el álave, que es un espacio móvil, pero que cuando alguien está evaluando desde el álave, listo, sus puntos, aunque él se esté moviendo, o sea, si yo genero un espacio, mi punto de aquí, aunque yo me esté moviendo, siempre es el mismo, a unos centímetros de mi nariz, aunque yo esté caminando, si yo me muevo, yo estoy generando mi espacio móvil, listo, y mis puntos de mi espacio móvil son fijos respecto, ¿no?, al sistema de referencia montado en mí que yo genero el espacio móvil. Eso no lo problematiza, pero claro que lo tienes. Es un prerequisito que tienes que tener de mecánica racional, que también el curso está entregado en videos, ¿no? Para ayudar. Y la cooperación, basándome en la cooperación italiana y los libros de mecánica racional del cooperante italiano a la Universidad de Trujillo, en el Perú, están también ahí. Gracias a la cooperación italiana. Los grandes clásicos europeos no fueron sintetizados, no fueron sistematizados y norteamericanos, claramente también. Muy bien, consideramos entonces un volumen de control fijo, no en el espacio fijo, sino fijo en el espacio móvil, generado por el álave. Pero como el álave se mueve con velocidad uniforme v sub 0, entonces el espacio móvil, aunque sea móvil, sí es inercial. Uy, otro asunto de las leyes de la mecánica racional, ¿no?, y de la mecánica de fluidos. Espacio móvil inercial. Y vital, porque si no, la ecuación de transporte de Reynolds no se simplificaría. Cuando aquí te la resuelva, ya te la doy simplificada. No, ni siquiera escribo la ecuación de transporte de Reynolds en esas transparencias de turbomáquinas. ¿Entiendes? Porque ya era invitarme a tener que, si ahí ves los términos derivada total en el sistema cerrado de la propiedad n, en el otro lado la derivada parcial de la integral de volumen, la integral en superficie, los términos que pueden ser inerciales o no inerciales, ya, pues entraría hasta, o sea, acá lo que yo ya considero que lo tienes. Tienes el prerequisito del método volumen de control. Está hecho y está a tu disposición. Lo puedes adicionar a este video. Entonces está claro que debo y doy por hecho que lo tienes. Que entiendes perfectamente que consideras un volumen de control fijo en el espacio móvil. Y desde ese de ahí tú ves que entra un chorro. ¿Con cuánto entra? Viene con B 1, pero yo ya montado en el espacio generado por el álave, me voy con B 0. Por lo tanto, desde el álave, desde el espacio generado por el álave, yo veo ingresar, es una velocidad relativa, yo veo ingresar al agua con B1 menos B 0. Y en el método volumen de control, si yo evalúo todo desde el espacio en el volumen de control, considerado fijo, tengo que buscar un espacio donde el volumen de control esté fijo, entonces ahí trabajo con velocidades relativas. Estoy hablando del método volumen de control, ¿no? Esta idiomática está perfectamente resaltada en las deducciones, en las ilustraciones, en la comprensión del método, en la explicación del método. ¿Listo? Listo. Muy bien, muy bien. Entonces, el volumen de control que estoy usando, referencia inercial, perfecto, porque el álave espacio está generado por el álave se mueve con velocidad constante. Claramente se trabaja en una referencia inercial. Sí. Notamos que eso lo sé, ¿no?
por mero prerequisito. Estoy perfectamente ilustrado. Notamos que solo es necesario el cálculo de la resultante de la fuerza en la dirección de X. ¿Por qué? Porque el desplazamiento del álave es en V sub 0 en la dirección de X. Y por lo tanto, la única componente de la fuerza que produciría potencia entregada, ¿no? Si trabajo entregado, sería en la dirección de X. Entonces, si hay una interacción álave fluido, una fuerza, esa fuerza en Y no produce potencia intercambiada. Entonces, si yo estoy pensando en el cálculo de la potencia intercambiada, también afectada por la atmósfera, lo que lo voy a considerar, sobre el álave, bueno, tengo que estar pensando solo en la fuerza en X. Está perfecto, gracias. Lo entiendo mucho, mucho más fácil con mi prerequisito. Muy bien, lo entendí desde el prerequisito, gracias, y en el prerequisito. Y hasta en el prerequisito de la definición de trabajo, ¿no? Fuerza por distancia del punto de aplicación, distancia con que se ha movido el punto de aplicación. Esa frasecita rompe, ahí sí te la robaron, tienes que recuperarla, si no, no está definido en nada. Pues, en la definición de trabajo comienza no comienza, se concreta un gran robo más en nuestro entender verdadero. La crisis de un sistema que tenemos que se debe superar en un sistema educativo. Maldad, mediocridad, dejemos por ahora. No, volvamos a nuestra alegría de turbomáquinas. Después, claramente, analizaremos la realidad educativa, de endogenización tecnológica. Sigamos. Obsérvese también que a la entrada y a la salida se tiene un chorro libre, el concepto de chorro libre. Partes la interacción en el chorro, en la sección del chorro es presión atmosférica. La definición de chorro libre se da perfectamente en mecánica de fluidos. Se da en el curso de los cooperantes que entregamos, el que yo te entrego por videos, pero muchas veces se roban en nuestra patria el concepto de chorro libre. Bien, bien, compañeros. Bien, ahora vamos a eso. Listo, pero hagamos un parpadear. Cierto, ha sido un parpadear. Ahí estamos, ¿no, compañeros? Seguimos. Muy bien, compañero, estamos ahí, en el previo. Ahí está el volumen de control. Mira, lo cogí en el chorro. Cojo el fluido en la superficie límite del fluido, desde una entrada hasta una salida. Ahí cojo el volumen de control. Fijo en la referencia montada en el álave. Eso se desplaza el álave, el espacio móvil, y ahí está fijo, moviéndose con el álave, pero fijo respecto del álave, del sistema de la referencia móvil, el volumen de control. Y ahí hay una entrada relativa del agua, digo una entrada, pero vista desde el movimiento, que es un movimiento relativo, que se ve desde el espacio móvil, de B sub 1 menos B sub 0. ¿Listo? ¿Con cuánto sale? Con B sub 2. Vamos a evaluarlo y se lo evalúa, ¿no? Listo. En varias partes hay presión atmosférica. Acá por chorro libre hay presión atmosférica en esta sección. Por chorro libre hay presión atmosférica en esta sección. Y en una parte, ¿no?, que está en contacto, en la área húmeda, en que está en contacto el álave con el fluido, hay las fuerzas del álave sobre el fluido, que en general se establecen como fuerza en X del fluido álave, fuerza en Y del fluido álave. Listo. Y hay las presiones por unas áreas de presión atmosférica. Entonces he dibujado el volumen de control que contiene el fluido, donde aparece la interacción que me interesa, fluido álave, ahí hay una interacción de fuerza que se va a convertir por distancia en potencia intercambiada. El gran detalle, la ley de Newton invertida, el gran detalle del hecho físico del intercambio energético. El fluido le entrega energía. Ahí hay una zona de interacción, ¿no? En fuerza. Con distancia se convertirá en trabajo. Bien. El volumen de control
solo incluye al fluido. Sí, claro, cogiendo un fluido así lo he hecho. Ah, y a veces desarrollo cogiendo otros volúmenes de control. Se ilustran en nuestro curso de mecánica de fluidos. Para no solo Álave, ¿no? Esto no solo es para Álave, es el método volumen de control. En el diagrama se muestran las fuerzas, presiones por área, fuerzas que actúan sobre la porción del fluido de nuestro volumen de control, incluyendo la fuerza Fx fluido álave, sí, que es la que va a ser la interacción esencial de trabajo, sí, fluido álave. No, álave fluido ahí es. Claro, y le invertimos fluido álave. Ah, el método volumen de control te va a dar fluido, diré álave fluido. El método de volumen de control te va a dar, claro, se evalúa en la ecuación de transporte de reinos, se evalúa la fuerza sobre, poniendo n cantidad de movimientos, se evalúa la fuerza sobre el volumen de control. Y una fuerza sobre el volumen de control es Fx fluido. No, un error. Si yo dibujo el volumen de control, debería ser a la b fluido. Puedo decir una interacción, pero la fuerza es a la b fluido. Yo la pongo, como no sé cuánto vale, la pongo, sí, es un artificio de solución, ¿no? Se la pone en valores positivos, pero tendrá el RE esa fuerza, un valor positivo, la que salga. Esa es la interacción que el método volumen de control te permite hallar y que por la velocidad te convierte en la potencia, logras calcular la potencia. Pero sí vamos a entender que la atmósfera atrás, fastidiando la álave, quita potencia y vamos a hallar la potencia con los dos efectos, causada por la interacción fluido-álave y atmósfera-álave. Pero en el método del volumen de control trabajamos con una fuerza álave fluido. Evaluamos la fuerza sobre el volumen de control, sobre el fluido. Bien, todo está en nuestro dominado prerequisito. Por, hubiera escrito mejor fuerza X álave fluido, porque esa es la que debe estar evaluada aquí. Pero aquí yo puedo decir interacción, entonces está, no, lo correcto, profesor, lo hubiera puesto álave fluido. Ya está, no vamos a cambiar, podría parar, no vamos a cambiar, ¿no? Un error de tipeo se pasó. Pero aquí está considerada la fuerza, estas dos puestas positivas, porque no sé qué signo llegan a tener, son las interacciones álave fluido, presión, fluido, listo, esas hay. Eso para el lado izquierdo de la ecuación de transporte de Reynolds, trabajando n cantidad de movimiento, ¿no? Variación total de n va a ser fuerza. ¿Listo? Y después evaluaremos la integral en el volumen de control. El método volumen de control. Debes entender todo lo que estoy diciendo. Debes tener y tienes el prerequisito. Tenlo, compañero. Y tenemos que saber turbomáquinas. Esa es tu decisión. Endogenizar en un paquete tecnológico que tiene base científica, compañero. No hay la falsedad de creer que puedes endogenizar un acervo tecnológico sin la base científica, ¿no? ¿Entiendes? Ya no hagamos mentiras, compañero. No, o sea, no podamos creer, denunciemos esa mentira. Endogenizar como tiene que ser endogenizado, como tiene que ser, si no, no se da. Apropiarnos del saber de esa tecnología. Muy bien. Listo. Aquí está evaluando. Un detalle. Un detallito que pude no ponerlo y darlo por hecho nada más. Pero puesto que la hipótesis voy a evaluar, hoy voy a describir un detalle. Puesto que por hipótesis no hay fricción, el flujo se considera como ideal. En el caso de las turbomáquinas reales se usará un coeficiente correctivo, lo he dicho. Así, usando la ecuación de Bernoulli a lo largo de la línea de corriente, entre las secciones de entrada y de salida, el concepto de línea correcta no es una cosa ligera que se usa ya línea corriente, ya en una rayita. No, tiene una connotación tremenda el asunto de la línea. ¿Cómo se crea una línea corriente? La tangente en todos los puntos con la velocidad. ¿Me entiendes? O sea, el concepto de línea corriente es serio, compañero. En régimen permanente, las líneas de corriente se confunden con las trayectorias. En regímenes no permanentes no son igual.
No es que te usas el sonido, una apreciación intuitiva y ya con eso juegas, no, ¿entiendes? Hemos tenido que estudiar el significado, la definición, el significado físico, las consideraciones, ¿no? Todos las caracterizaciones que damos a ese ente, línea de corriente. Muy bien, usando la Bernoulli, que nazca a partir de la ecuación de Navier-Stokes. Esto porque estamos considerando que despreciamos por ahora los rozamientos. Entonces la ecuación de Bernoulli me hace ver perfectamente que la velocidad de entrada relativa es igual a la velocidad de salida. ¿Cuánto vale el V2? Decíamos. El V2 vale igual al V1. Gracias a esta cosa. Y en las turbomáquinas no. Y entonces la V2 será un factor que se sacará por el método de análisis de semejanza, otro método de la mecánica de fluido y de la ciencia. ¿Listo? Ay, diantres. En la turbomáquina también el método de análisis de semejanza. Ahorita estamos pensando para hallar Euler el método de volumen de control. Para hallar el coeficiente con que se trabaja, no. El considerar que hay rozamientos en el álave es el método de análisis de semejanza. Análisis dimensional y semejanza. Buen comentario. Sereno. Muy bien, ahora sí, en este caso, B2 relativo, B2 y B1 relativo es el mismo, misma magnitud. Perfecto. A partir de la ecuación de transporte de Reynolds, con N como cantidad de movimiento, tenemos la ecuación, claro, el método del volumen de control a partir de la ecuación llamada ecuación de transporte de Reynolds tiene tres aplicaciones: ecuación de continuidad, ecuación de cantidad de movimiento, ecuación de momento, la cantidad de movimiento. Entonces vamos, esta es la expresión de la ecuación de es la expresión ya acomodada, o sea, con desarrollos ya logrados. Ya, a ver, ¿no? La expresión de transporte de reino más general. ¿Por qué no la puse ahora? ¿Por qué no? Ya eso me era meterme a lo que está en el curso de fluidos, también a tu disposición y que doy por hecho que lo tienes, ese prerequisito. Entonces, tenemos la ecuación, vamos en este caso a aplicar la ecuación de cantidad de movimiento, o llamada también en mucha literatura norteamericana, la del momento lineal, no te olvides. Pero físicamente, conceptualmente, el nombre es ecuación de cantidad de movimiento porque es cantidad de movimiento. Y me sirve para hallar interacciones fuerza. En la concepción, en el entendimiento del método de volumen de control. Listo. Entonces vamos a aplicar la ecuación del momento lineal en la dirección de X, solamente ya sabemos por qué. Y a todo esto del método de volumen de control. Listo. Muy bien. Fuerza. Fuerza sobre qué? Fuerza sobre el volumen de control. Ya. Y ahí una de ellas, la que me interesa, es la fuerza álave fluido, que cambiando de signo me dará fluido álave. Bien. Listo. Muy bien. Por régimen permanente tendrías que entender claramente que se va este término. No lo desarrollo. No lo desarrollo. O sea, ya doy por hecho que la concepción de régimen permanente que viene de termo y que se contraplica, se profundiza en mecánica de fluidos, lo tienes. Y que entiendes que en el volumen de control no hay variación de las magnitudes. Y por lo tanto, esa derivada parcial se va. Hay las magnitudes, pero no hay su variación por la permanencia. Ya puede cambiar de punto a punto las magnitudes físicas, pero no en un punto en el tiempo. Ayer, hoy, mañana, en un punto, las magnitudes, por ejemplo, de velocidad, son las mismas. Eso hace que ese término, si estamos trabajando con una álave elemental, es en régimen permanente. Muy bien, entonces la ecuación de cantidad de movimiento resulta esta. R contenía todas las fuerzas sobre el volumen de control, que incluye la de la presión por el área, y en este caso termina siendo en X el área proyectada de la llamada área mojada, que tenemos que ver, ¿no? Pero que ya no necesitamos considerar
si vamos a utilizar el artilugio de trabajar con presiones manométricas. Porque si trabajo con el artilugio de trabajar con presiones manométricas, en lugar de las presiones absolutas, en la zona que está afectada por la presión atmosférica, incluyendo la zona de la sección de chorro libre, ahí la realidad está afectada por presiones atmosféricas. Y si las tomo, la absoluta es la presión atmosférica de afectación. Y si doy esas ahí, en términos manométricos, son cero. ¿Lo entiendes, no? Porque las manométricas es dar el valor de una presión que afecta en un lugar, la absoluta menos un valor atmosférico. Y si la verdadera, la absoluta, que está afectando un lugar es la atmosférica menos la atmosférica, entonces, dando en términos manométricos, en esas regiones hay presiones manométricas. Ya no habría presión, ya no tendría que utilizar área mojada. Y entonces en R, si trabajo, resuelvo como si las presiones de afectación fueran las manométricas, ya no habría las que había en atmosférica antes. Y la única interacción que aparece es, no, la única que aparece es la álave fluido, que después cambiando de signo se vuelve fluido álave. Sí, pero sí hay presiones manométricas, no es cero, y debíamos trabajar con las absolutas. Sí, pero el artilugio es que si trabajas falsamente, como si fuera con las manométricas, que en este caso son cero ahí, en esa zona donde actuaba la atmosférica, listo. También se resuelve la afectación del aire al álave, porque la zona mojada por el volumen de control es la zona mojada, ¿no? La zona mojada del álave del fluido, álave volumen de control, es la que va a terminar actuando, no se va a anular, es la que va a tener actuando atmósfera álave. Y cuando, ¿no? Al fenómeno, en el fenómeno consideres la afectación de la atmósfera sobre el álave, listo. En realidad, ahí va a haber una anulación de términos. Ahí se justifica que estés trabajando con presiones, lugar de absolutas manométricas como artilugio que te da la solución total. Fluido álave, atmósfera álave. Bien, yo doy por hecho que esto que acabo de decir te lo tienes. Y si no lo tienes que tener, no lo vamos a desarrollar como si fuera un curso de fluidos ahora. Esto de ese artilugio lo tienes que desarrollar en mecánica de fluidos, en el método del volumen de control. Lo doy por hecho que lo tienes. Bestial, voy a usar ese artilugio. Muy bien. Bueno, si resuelvo la parte de la integral, es la integral en todas las superficies del volumen de control. Pero hay una superficie donde la velocidad es perpendicular perpendicular al área. Puesto esto como vector área. Claramente. En el método del volumen de control le das una connotación vectorial a un área, con el versor normal perpendicular a ella. Claramente. Es otra cosa de la fino, no de lo difícil. Perfectamente. Si lo hacemos paso a paso, fluidos, es perfectamente. El nivel estándar, normal, riguroso, profundo, total, lo que es, nada más, no es más de lo que es. El nivel completo, normal, es asequible perfectamente, ¿no? Por todo humano, por los peruanos. Claramente que fisiológicamente tenemos esa capacidad, pero necesitamos la secuencia de entrega, de aprendizaje axiomático. Entonces, claramente, en el volumen de control hay una área, ¿no? No la de entrada ni la de salida, sino de los contornos, ¿no? Del chorro, del volumen de control del pedazo de chorro, que el vector área es perpendicular a la velocidad y este término para esa área se hace cero. Por eso esta integral solamente adquiere dos términos a la entrada y a la salida. ¿No? Este término está aquí. Este término para la sección 2, no. Tienes que descomponerlo, P, porque la sección 2, listo, hay un ángulo. Y entonces sale con el coseno. Entonces aquí es una descomposición de la velocidad 2 relativa en la dirección de X. En cambio, la velocidad 1 está en la dirección de X, no tienes que descomponerla. Y el producto
escalar sale, no es vector, entonces sale igual para uno y para el otro. Sale igual para el uno y para el otro. ¿Listo? La velocidad multiplicada por el área. También tenés claro que por ecuaciones de continuidad, listo. Por ecuaciones de Bernoulli, las velocidades son las mismas. Y por ecuaciones de continuidad, las áreas a la entrada y la salida son las mismas. Por eso aquí aparece aquí aparece área de entrada, área de salida, que en realidad es la misma. Uy, cuando operas tú, el cálculo, haces tú un caso no desarrollado de aplicación de cálculo en el método volumen de control, todo eso dominas, claro. Dominas la consideración de que le estás dando significado vectorial al área, ¿no? En el cálculo del método. Valor de la magnitud por versor perpendicular. Siempre porque así sale en la deducción del método. Sale. Creas el vector n, el versor n. En la deducción del método. En la deducción del método. Listo. Muy bien. Listo. Siendo por continuidad, por Bernoulli las velocidades son las mismas. Por continuidad las áreas son las mismas. Y ya sea que acá la velocidad de salida se descompone, el Vx en la zona, aquí lo divide en tres áreas, ¿no? En un área, este término se vuelve cero. En la entrada y la salida sí existen. En la salida, la velocidad se tiene que descomponer. Profesor, y ese ya está acomodado. Era nu por rho por B de A, ¿entiendes? O sea, la ecuación de transporte de Reynolds en sus términos esenciales, ¿no? Aquí hay una característica, que una parte de las ecuaciones de los términos que están en las integrales de superficie, para dirigirme a qué parte, no para hacerlo más difícil. Integrales de superficie. No tiene nada de complicación. Y en el cálculo, la integral de superficie se convierte en integral de línea. Listo. Área por un D, ¿no? Un valor constante por un desplazamiento y sale. Entonces no te he querido hacerlo, no quiero hacer lo que típicamente quieren asustar hablando de integrales en superficie para hacerlo difícil. No, eso no hace difícil en nada. No es que yo lo tiro, yo solo puedo, usted no se puede, los demás no pueden. No. Es de saber el prerequisito en su secuencia. Todos lo sabemos ya, nos damos por hecho que lo sabemos, lo podemos saber, lo sabemos. Listo. Otra cosa, aquí en este acomodo que estoy presentándote ya, no estoy partiendo del desarrollo yo, no, partiendo de un resultado, ¿no? Ya en la solución. No he querido aquí hacerte los pasos desde la ecuación de transporte de Reynolds a este caso. Entonces, y aquí juntan velocidad con un caudal másico. Así, se puede acomodar la integral en superficie en una velocidad por un caudal másico. Se puede acomodar en la integral en superficie una velocidad por un caudal másico. Por favor, revisa ese detalle. Revisa desde tus requisitos lo que sea, lo que hago acá. ¿Ya? Mira la ecuación de transporte de Reynolds, sí. No, con fluidos no lo ponemos como caudal másico a una parte de la expresión en la integral de superficie. Pero si tú lo ves bien, se nota que puede ser tomada. Y aquí, en la deducción de Euler, la verdadera de Euler de un ratito, vas a ver que así lo hacemos. Ya, perfecto, lo que acabo de decir. Retrocédelo, vuélvelo. Es un asunto tremendo lo que acabo de decir. Vente, tranquilos. Entonces, este término llega a ser este. Menos rho a entrada, que es igual a la de salida, B1 menos B0, que son datos, cuadrado, 1 menos coseno, el coseno es también un dato, según la forma de, ¿dónde estaba? ¿Ves? Que tienes, pues según la forma del álave, dado el ángulo para la descomposición. ¿Viste?
Bien, entonces tenemos resuelta la integral. Tanto está todo. Como sé, tengo el prerequisito, parto de la ecuación de transporte de Reino, llego a esta, trabajo con ese término, tengo esto, perfecto. Esto es perfectamente datos puramente. Uy, qué fácil, todos datos de contorno. Pucha, ya puedo hallar el lado de allá, el Rx. Y en este caso, atentos, para tener el efecto también de la atmósfera sobre los álabes, se utiliza el artilugio de manejarse con presiones manométricas, por lo tanto, en donde hay presiones atmosféricas, ¿no? En donde habría un P1 que da P1 menos atmosférica, pero donde hay presiones atmosféricas, como el valor de la absoluta, las manométricas serían cero. Trabajando con manométricas en este caso ya no habría en varias zonas presión, solamente la interacción. Y la solución del método volumen de control, trabajando con manométricas de frente, te da considerando el aire sobre el ala, de frente. Y es lo que hacemos. ¿Listo? Entonces, trabajando con manométricas que me da toda la solución que yo aspiro, listo. Me queda esto. Fluido. Y aquí ha hecho un cambio de signo. O sea, resolví la ecuación, no te he hecho la parte intermedia. Listo. Resuelvo la ecuación y cambio de signo. ¿Por qué cambio de signo? Porque me daba fluido, álaves fluido. Cambiando de signo va fluido álaves. Se aplica la tercera ecuación de acción y reacción de Newton, ¿no? Listo. Y trabajando el artilugio, ¿no? El RX es todo. Ya no. Ya lo trabajo y ya sale toda, cambiando de signo, ya por eso cambié de signo. En la otra le ponía RX porque era sin cambiar de signo. Ya cambiando de signo, ya estoy considerando el fluido sobre el álave y la atmósfera sobre el álave. Todo eso es esto. Mucha, profesor. La fuerza total del agua sobre el álave, afectada por esa atmósfera fastidiosa sobre el álave, listo, ya la tengo. Y si a esa fuerza lo multiplicas por la velocidad, listo, del punto de aplicación tienes la potencia intercambiada. Compañeros, la densidad del fluido, si quieres verlo acá, por eso le puse el dibujo, la densidad del fluido, el área de entrada, la velocidad sub 0, la velocidad sub 1 y el coseno me dan potencia. Eso te digo que sí, estaba sintiendo, no fingiendo la sensación, porque yo lo estaba viendo como si lo estuviera viendo de nuevo, de verdad. No, yo los asocié, pero al decirlo me reasombra la potencia en esta realidad física, tecnológica, ¿no? De las leyes físicas utilizando las leyes físicas en una realidad física sólida, ¿no? De sólidos, fluidos, me da de verdad la potencia intercambiada que puedo aprovechar, que tiene un fluido cuando llega a través de un inyector, que seguramente de una represa alta, ¿no? Los valores de la velocidad, que dependerán probablemente de la altura de la represa. Cuando hagamos el diseño de un inyector para la pelto, va a ser bien bonito. Listo. Y entonces la potencia intercambiada depende de la densidad con que llegue el fluido, que tiene el fluido, del área con que sale del chorro, de la velocidad V0, de la velocidad V1 y del teta. Todos son datos del hombre, geométricos establecidos por el hombre. Y eso, en este cálculo, en este acomodo, me da potencia y de verdad sale potencia. Qué modelamiento de la realidad. Increíble. ¿Por qué? Ahí están las leyes físicas básicas desarrolladas y por eso es que es así. Parte hasta de la experimental ley ¿no? Sí, ley de Newton, ¿no? La ley de Newton es experimental, si son principios. Estoy recordando la ley de Newton según Bordoni.
Sí, pues. Sí, pues, sí, sí, sí. Son principios. La ciencia está formada por muchos teoremas y algunos principios, ¿no? El epistema de una ciencia de ingeniería. Estaba pensando, para ver de dónde viene nuestro saber. Principios y teoremas. Principios experimentales. Algunos cuantos. Y lo experimental razonado, no es no razonado. Lo experimental sin razonar no es nada. Ah, la racionalidad es, o sea, no, yo solo manipuleo, no, manipuleo y pienso, sin pensar. Y aquí alguien quiere quitar el pensar. Como yo, no, de absurdo sería que yo quiera quitar el experimental como hecho concreto de que los principios, ciertos principios, la magia es que necesito solo unos super cuantos experimentalidades pensadas para hacer la ciencia. ¿Quién quita la experimentación? Entonces, ¿por qué? No, ¿quién quita el razonamiento? La racionalidad. Absurdo que se quite. Tremendo. Así calculo la potencia intercambiada por este álabes elemental. Bien, bien, bien. Me parece bien que está saliendo, ¿no?, la entrega de este acervo. Ahora sí, podemos ir a la deducción de la ecuación de Euler, ¿no? Ya, lo mismo, método de control, pero aplicado a un impulsor. ¿Listo? También hacemos fue un parpadeo. ¿Ah? Seguimos. ¿Listo? Muy bien. Ah, ya, pues imaginas el álave, ¿no? Lo hemos visto cuántas veces. Claro, esta es la parte superior nomás de la sección, de la vista de sección. ¿Listo? Está claro. Ya está claro. No, no regreso. No, no regreso, ¿no? No regreso a que veas la figurita. Regresa. Listo. Y perfecto. Entonces ya sé, ya reconoces, ¿no? Ah, aquí está el álave. Listo. Mira, el álave termina acá. Por eso me habían puesto una línea aquí. No, 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 no. Ahí no, no. El volumen de control va a ser al ras del filo. Porque aquí termina el álave, hay una pequeña zona, ¿no?, de fluido que no está afectado por el álave. Oye, esto, si yo cojo desde aquí, mira, vamos, tranquilo, tranquilo, vamos. Ecuación de Euler, la cuarta ecuación de balance de turbomáquinas. Desarrollemos ahora la histórica y clásica ecuación de Euler, ¿no? Histórica, clásica y en vigencia y utilidad. Turbina, la energía hidráulica es para el siglo siguiente, ¿no? Ecuación tecnológica de las turbomáquinas. Se haga referencia a la figura siguiente. Si yo cojo desde S1 hasta S2 en esta línea de trazos A, no, esta de aquí estaba mal, esta línea de trazos A y esta línea de trazos B, que en algunas partes corta álaves y en algunas partes no, porque ahí es el intermedio entre álave y álave, listo, y ahí, listo, no corta el álave. Muy bien. Cojo todo eso, todo, hago una sección sección formada por S1, S2, B y A. ¿Qué da? Una llanta. Una llanta, arriba, de alrededor, todo, listo, en todo el cuerpo. ¿Cómo le llamaban al cuerpo donde está? De aquí le daban el nombre, ¿no? Al rueda, ¿no? Esta, de aquí donde ponías los álabes. Le dimos un nombre, listo, le dimos un nombre. ¿Qué nombre le dieron? En la deducción, eh, de la ecuación del movimiento relativo. Rueda.
Compañero, esa figura la tienes clara, compañero. Esa figura la tienes clara, compañero. Mira donde ves mi imagen gesticular comunicativa. ¿Listo? No retrocedo las diapositivas, compañero. No retrocedo las diapositivas. Listo, retrocede, se para y si quieres retrocede. Ahí los álabes están montados en lo que llaman ruedas, a la periferia de una rueda que se mueve con movimiento rotatorio. Muy bien, dibujado la parte superior nomás. Si cojo un volumen que establecido por las superficies, S1 es todo, un aro, ¿no? S2, ¿no? A y B. El B corta algunos álabes, en otras partes, entre álabe hay un espacio, otro álabe, ya, listo. Cojo eso, S1, S2, A y B. Todo es eso, compañero. Listo. Una llanta. Eso lo cojo como sistema cerrado. Y ahí veo fluidos. ¿Está bien? Veo fluido. Listo, entonces, si veo fluido, ¿no? Muy bien, tranquilo. Muy bien. Consideremos un volumen de control. Claro, el volumen de control incluye los álabes. Ah, consideremos un volumen de control por la superficie B, superficie A, pegada a la parte periférica. Claro, la A es no pegada a la pared sólida, sino bien pegada donde termina el ras el álabe. ¿Ya? Acá abajo. Aquí lo he pintado de amarillo, una zona no afectada de fluido por el álabe. En la parte de abajo, ahí está el A. Listo. Ya. Y en fin, las secciones S1 y S2 ubicadas respectivamente en la entrada, sale una rueda. Listo, una rueda. Ese es mi volumen de control. Ese es mi volumen de control. Ya, espérate. Consideremos un volumen de control. ¿Pero en qué espacio P? Ya, en el de giro. Pues en el de giro. ¿Sí? En el que gira. No, pero es un volumen. Inercialidad. No lo veo desde un espacio girando con el impulsor. Lo veo desde afuera. ¿Listo? Entonces, ¿cómo has cogido? S1, S2 acá. El aro S1, el aro S2. A y B. Y me está dando esa rueda, esa llanta. ¿Listo? Perfecto, ahí está. No se mueve. Inercial. El volumen de control inercial. Volumen de control inercial. Volumen de control inercial. Bestial. Volumen de control. Ahí puedo aplicar los desarrollos de la ecuación de transporte de Reynolds en su aplicación o ecuación de continuidad. No, yo lo aplico seguro que también. Ecuación de cantidad de movimiento o de repente la ecuación de momento de cantidad de movimiento. ¿Listo? Bestial. Oh, listo. Voy a poner láser. Listo. La ecuación de Euler que vamos a introducir establece una relación entre el trabajo intercambiado y el campo de velocidades. Trabajo y campo de velocidades. Claro, P, porque ese es campo de velocidades. ¿Por qué? Porque va a salir en función de B de contorno, porque las ecuaciones del método volumen de control salen en ecuaciones de contorno. Velocidades, o sea, campos. Y va a aparecer, seguro que voy a trabajar con cantidad de movimiento de cantidad de movimiento, para que en el otro lado aparezca fuerza y después por velocidad, potencia o trabajo, ¿no? Listo, si es por distancia. Entonces, claramente la ecuación de Euler va a establecer una relación entre trabajo intercambiado y campo de velocidades. ¡Ay, tremendo! Por eso se llama que las máquinas siguen un principio de campo, el principio de físico de intercambio energético de campo, ¿no?
Sí, cambio de velocidades. ¿Te acuerdas? Una definición. ¿La tengo acá? No, no está ahí. ¿Qué es esto? ¿Mm? ¡Pararara! Dejemos. Sí, sí, sí. El intercambio está relacionada con un campo de velocidades, decía el doctor Giovanni, el cooperante Giovanni Zucchi, ¿no? Con el intercambio energético está relacionado con un campo de velocidades, variación de velocidades. Interesante, interesante. Sólido, interacción sólido-fluido, método volumen de control. Cambio, variación de campo, la inversión de la ley de Newton para un sistema continuo. La inversión de la ley de Newton para un sistema continuo. Bonito, ¿no? Es verdad. Sano, no burlón, no, gozoso, perdón. Tómenlo como gozosamente infantil, la risa esa. No sarcástica, no. No sarcástica, infantil. No hay problema. No hay problema verse feliz infantilmente. ¿Entienden? ¿Me dejo entender? Muy bien. La parte del fluido que fluye, fluido que fluye, en el espacio libre. ¿Cuál espacio libre? Más allá de los álabes. Ah, ya, sí, pues hay un pedacito de espacio. Entre la periferia de los álabes y la pared fija, no está sujeta profundamente a la acción de los álabes, ¿no? Y por eso dejamos fuera del volumen de control. Ya, lo dejas, ¿ah? Ya. En este volumen de control no pones esa, no es hasta la periferia, hasta la superficie fija, no, hasta la periferia del álabe, sí, pero no hasta la superficie fija, hasta el ras de la superficie fija, no, no, hasta ahí no. Ya, correcto, David. Oye, entonces la masa que ingresa a todo el álabe, a todo, sí, no, la masa que ingresa a todo el impulsor no es igual a esa que ingresa a este volumen de control, porque es la que entra solo a la parte de los álabes, no la que se va por encimita. Ya la dije, una cosa esencial. Por eso, no, la masa correspondiente, el flujo másico, es otro, no es el flujo másico que ingresa al impulsor, no es el flujo másico que ingresa a ese volumen de control o que ingresa a los álabes, sin considerar la masita de flujo que va entre la periferia de los álabes y la superficie fija, esa masita de arriba que pinté de amarillo. No es la misma masa. Porque no estoy tomándola toda, nada más que por eso. ¿Listo? Muy bien. Claro, elemental. Dividir el rito. Listo. Consideremos ahora, la ecuación de transporte de Reynolds se ha desarrollado en su aplicación de la ecuación de momento de la cantidad de movimiento. Régimen permanente. Claro. Y entonces desaparece la derivada parcial de la integral en el volumen de dentro del volumen de control. ¿Sabes qué volumen de control has cogido? Ya estoy súper solvente en un volumen de control inercial aplicando, listo, cantidad de momento de la cantidad de movimiento como n, ya no cantidad de movimiento, sino momento de la cantidad de movimiento. Y eso me da no fuerza, sino momento de las fuerzas sobre el volumen de control. Así es. Aquí está. Momento de las fuerzas sobre el volumen de control. Momento de las fuerzas externas sobre el volumen de control. Y no de las internas, también está en la deducción. Momento de las fuerzas externas sobre el volumen de control. Tremendo, tremendo. Allá, n está tomándolo como el momento de la cantidad de movimiento del sistema continuo. Entonces, la derivada total de n, estoy pensando en la ecuación de transporte de Reynolds. Listos. La derivada parcial por la régimen permanente se va. Y la integral en la superficie la veo en dos partes. Tiene varios términos, pero los agrupo en uno donde veo caudal másico y en el otro donde veo el nu del n, el radio por la velocidad, que establece, claro,
cuando el N mayúscula, lo tienes en el prerequisito. N es momento, la cantidad de movimiento, entonces el new correspondiente, que es parte de la expresión de la ecuación de transporte de Reynolds, es R sobre B por B, en cada punto de la partícula. Si la integral de superficie, en cada punto de la superficie. Muy bien, entonces, para régimen permanente, la tercera aplicación del método volumen de control me da momento de las fuerzas externas sobre el volumen de control, momento de las fuerzas externas sobre el volumen de control, igual a, y la parte de la integral en la ecuación de transporte de Reynolds, en superficie, hay una superficie donde el B y el, ¿no? y el área son perpendiculares, se va y queda solo en entrada y salida. Ecuación de contorno, me da una ecuación de contorno. R por B en cada punto de la salida por diferencial másico en cada punto de la salida. ¿Listo? Oye, aquí debería decir prima. ¿Por qué? Porque en cada punto de la salida hay un DQM. Y el todo es el DQM, sigue siendo, ¿no? Porque es en un diferencial de tiempo, ¿cierto? Así lo hago. Sí, claro, claro. Vamos a verlo ahorita. Listo. Debería estar en prima. Debería estar en prima. Claro. No. 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 No debería estar en prima porque DQM en un pedacito sumado en todo te da QM. Ah, entonces un diferencial de primer orden sale un finito. Hay casos con un diferencial de segundo orden sale un diferencial de primer orden. Cuidado. Esa destreza la debes tener de tus prerequisitos de fluidos, mecánica racional, termo. ¿Listo? Las situaciones donde en el método newtoniano de la solución de la ciencia, ¿listo? Que es el manejo con el análisis matemático y la continuidad, hay el gran problema de los diferenciales de primer orden, segundo orden. ¿Listo? Lo tienes que tener, te lo advierto, porque se da, no porque quiera, se me antoje, solamente por intencionalidad pedagógica, sino por intencionalidad tecnológica, porque afectan el entender tecnológico. ¿Bien, hijo? Listo. Entonces, el pequeño diferencial en cada punto de la salida, cuando se sumen todo, es el caudal, es masa por unidad de tiempo, es masa por unidad de tiempo. Entonces, ahí no hay problema de que sea un término infinitesimal. Es masa por unidad de tiempo. La suma de las masas en cada es masa por unidad de tiempo. ¿Listo? Entonces, la masa por unidad de tiempo podría ser ya en un dt, un dm, y entonces te da un finito. Un dm sobre un dt da el finito qm. El dm sobre el dt da un qm. Finito. No lo volví a repetir. En cada puntito de la entrada, en cada puntito de la salida, sí un pedacito de caudal máximo. Ya. Los términos en la ecuación de transporte de Reynolds de las integrales en superficie las identifico separadas, ¿no? El new y un caudal máximo. Se puede tener esa visualización de los términos dentro de la integral de superficie en la ecuación de transporte de Reynolds. Entonces aquí está aplicada, listo, la ecuación de momento, la cantidad de movimiento. Momento de las fuerzas externas. La integral en la salida, la integral en la entrada de rho b de qm en cada punto de la salida, en cada punto de la entrada. ¿Listo? Listo. Bacán. Solo fue un parpadeo, ¿no, compañeros? Vamos. Listo. Bien. Ya está. La aplicación, la tercera aplicación del método volumen de control, ecuación del momento, la cantidad de movimiento. Régimen permanente, perfecto, todo lo dicho. Bien.
Ya está. Para definir R, que el R de cada puntito de la sección, sí, P. Y momento, ¿qué? Momento de las fuerzas externas, para establecerlo, eso tomamos como polo un genérico momentos, claro, tenemos que trabajar en momentos. Claro, como polo del momento axial establecemos un punto genérico del eje de rotación. El dominio de la álgebra vectorial y del análisis vectorial tiene que estar clarísimo, momento polar, momento axial. Es el idioma de nuestras tecnologías de ingeniería, del país desarrollado, ¿no? No de verla, la compramos, la montan y la vemos funcionar. No, la montan y nos dan los protocolos de mantenimiento. Tenemos que usar, sí, sí, claro, pero el problema es endogenización tecnológica, ¿no? Muy bien. Para definir R y momento externo, claramente es un momento polar, tenemos que tener un punto, ¿no? El centro del momento, el polo del momento, y ese lo ponemos en el eje, en cualquier punto del eje de rotación. Ya. Con referencia, ¿no? Un punto genérico del eje de rotación. Con referencia a S2, claro, es RB para cada punto de la salida. Pero yo puedo, en cada punto, por aproximación, el R2. ¿Cuál es RD2? A la superficie media del flujo. Ah, a la superficie media del flujo. De nuevo, hijo. Válida aproximación. Y con la definición de superficie media del flujo, que ya llegamos en el, listo, la entrada, la mitad hacia arriba, la mitad hacia abajo, ¿no? De ese aro. Ese aro lo partimos en un aro, ¿no? Intermedio, un radio, 2, para referida a la S2. ¿Listo? Y el B2, la velocidad media, ¿no? ¿No? La velocidad media debería ser, de veras, no, no la complico. La velocidad, no la complico, no voy a unas, está perfectamente entendido. No, es que sí, pues hay media de caudal y media cinética, pero no, aquí no, jugamos media de caudal. Fluidos, ve fluidos. Y en algún momento de la tecnología se enfrentará a ese asunto. Y bueno, si se lo enfrenta, lo aclararemos, como va a tener que ser. Listo. Con referencia a la S1 de entrada, el RB para cada punto es el R1 siempre, el medio a la superficie media de la entrada, por B, la velocidad media de la entrada, que es diferente a la velocidad media de salida, claramente. Listo, ya está. Entonces, los primeros términos de la integral van a salir como constantes porque tienen un valor único representativo medio para cada punto. Y va a quedar fuera, este término fuera, ¿lo ves? ¿Está? Fuera, ¿lo ves? El violeta con el rojo ahí no se percibe bien, velo tranquilito. Va a salir fuera de la integral. Listo. Ahí está. Sale fuera de la integral y queda esto. Y claramente esto, listo, es el caudal másico, que es el mismo a la entrada y a la salida, ¿cierto? Y por lo tanto la expresión queda así. ¿Listo? Estas integrales se han convertido en esto, ¿eh? Mira, una aritmética operativa, ya no de análisis matemático. ¿Mm? Y así llegaron a las ecuaciones de las turbinas reales. Muy bien, y acá tenemos sumatoria de R F externa. Claro, hay un R desde donde está viendo a cada punto de las fuerzas externas, a cada punto de las fuerzas externas. Listo, el momento a cada punto. Así es pues, claramente en el desarrollo, cuando consideramos momento la cantidad de movimiento de las fuerzas externas. En la deducción se ve por qué, no por qué queda momento las fuerzas externas. Desde la definición, pero eso sería, ¿qué cosa sería? En el método volumen de control. Estoy viendo, recordando, pasando por la mente la deducción, ¿no? Listo, y al pasar por la mente la deducción,
Sí, pues, porque en la deducción se pase de una a todas y se ve el momento de las fuerzas externas. ¿Listo? Tranquilo. Vamos a fluir. Y damos por hecho. Sin parpadear. Listo. Ya está. Muy bien, RF externo. Perfecto. Así viene de nuestro prerequisito. Y lo entendemos, ¿no? Ya. Bien, vino. No lo comentas, no. No, no. No es pertinente. Sigamos. Listo. Ahora a ambos lados, no, lo multiplico por W. Listo. Al multiplicar por W, a toda la sumatoria lo multiplico a cada término de la sumatoria. Perfecto. ¿Ya? Ahora sí que hago a cada término de estos dos términos. Ahí está. ¿Y después qué hago? Aplico la propiedad del producto triple, escalar vectorial. Pueden girar sus términos. Si se demuestra por álgebra vectorial que no cambia el valor, que no cambia, que es válido, que se puede hacer eso. Muy bien, giro y me termina dando el B2, WR, B1, WR. Oye, el WR es el U. Entonces aquí me sale el 1 y aquí sale el 2. Mira lo que salió. De esto, y mira de dónde viene todo. Mira de dónde viene todo. Increíble. De la ecuación de transporte de Reynolds, esa, y ahora jugando para cada punto con un representativo valor de RB, listo, sale fuera de la integral, llego a esa, lo multiplico por W, giro W, R y B, giro W, R y B, llego a un acomodo así, y esto es U. Y aquí tengo U. Entonces, con valor, producto escalar de B y de U. Y tienes B y U a la salida y B y U a la entrada. Ya lo hemos hecho antes. Y hemos hablado caudal área absolutas. El rastre con velocidad, el radio y a la superficie media, el U de la superficie media. El arrastre del punto que está en la superficie media. Ya está. Arrastre, partícula, punto inmaterial del espacio móvil. Arrastre. Ya lo tenés. Claro, tienes el prerequisito de movimiento relativo en mecánica racional. Lo tenemos que tener, ¿no? ¿Cierto? Lo tenemos que tener. Listo, chévere. Y acá he jugado con el W y WR, y el WR es B. Fuerza externa por B de T. Oye, este término lo conozco. Este término loco. Ahora lo multiplico por DT. Ahora sí más. Este término ya lo resolví. Este término ya lo resolví. Este término ya lo resolví. ¿Cierto? Listo. Sí, perfecto. Nuestra emoción no cambia. Si no quiere uno, ¿no? Que cambie. Listo. El dq por dt es el pequeño dm. Ahora sí, porque es un dm. Este es un valor finito. Finito, claro, pues. Masa por unidad de tiempo. De toda en la superficie de entrada o en la superficie de salida. Pero por el dt ya es una pequeña masa que atraviesa, la pequeña masa que atraviesa. No, ¿por qué prima? Aquí se han puesto prima. ¿Por qué han puesto prima? Y acá hay prima. Aquí lo ven, no lo vea. Yo no lo veía. Yo no lo veía. Ay, ¿por qué? Para diferenciarle al caudal másico de todo el impulsor. Ese es el caudal másico solo en los álabes, quitando la masita que está arriba. Ese es el juego del prima. Se va a mantener. ¿Entiendes? No es por diferencial de un orden y de otro. No. Es por caudal másico en todo el impulsor, sin considerar el agüita que está encima del ras del álave, solo en los álabes, en nuestro volumen de control. Solo en los álabes. De ahí viene el prima. Prima, 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 prima. Por eso acá, por eso acá. ¿Dónde? Ah, por eso aquí sigue prima, caudal másico solamente, claro. El caudal en todo,
por unidad de tiempo, no es el caudal en todo el álave, a la entrada de todo el álave, a la salida, no es el que solamente entra sin considerar un poco de fluido, ¿no? En la zona no afectada por los álaves. Ya, si a esto lo multiplico por dt, me da la pequeña masita prima, porque no es toda la masita, es un diferencial, pero un chiquito más chiquito que el dm sin prima, que es el dm que entra en el dt por la entrada o la salida de todo el álave, de todo el impulsor que digo. Aquí solo en la zona donde están los álabes. ¡Ah! ¡Está chévere! El significado de ese prima, listo. Oye, locos, perdón, es la alegría de la locura del que hace tecnología, ¿no? Oye, amigos, esto de acá, con un razonamiento similar al que se ha hecho anteriormente, ya lo habíamos visto, ¿no? BDT, el BDT, ¿en qué zonas? En todas las zonas periféricas. Y las únicas que entran a tallar, podría ser que lo ponga como evaluación en un curso presencial, ¿no? Sí, ¿no? Que me hagas el desarrollo, como lo hicimos, ya lo hemos hecho, lo hacemos. Porque hay una zona, cuando jugaba antes, había en la interacción sólido-fluido, ahora sería fluido-fluido, ¿no? Fluido álave, ¿no? También se desprecia, ¿no? Ahí hay unos detallitos. Fluido que ya entró, fluido que todavía no entra, fluido que está por salir, fluido que ya salió, porque es en toda la frontera, fuerzas externas, todas, en toda la frontera, ¿no? Qué bonito, ahí comienza, ¿no? Ahí comienza, ¿no? Ahí está. Mira esto. Resultante de los momentos de las fuerzas externas. Ahí está. En todas las superficies externas. En todas. Entonces lo estudiamos. Bueno, pero habíamos llegado a eso, ahí partió, ¿no? Con el W, que lo multiplicamos, ¿listo? Y hemos llegado a esto. Y esto, claro que lo conocemos, un análisis análogo, ¿listo? Y después, en la interacción fluido-álave, la B relativa no hay y la B de arrastre se convierte en B absoluta, ¿ya? Y entonces nos da fuerza por distancia, trabajo intercambiado en los álaves, ¿no? Fuerza, velocidad de T, porque así tienes que verlo trabajo, en los álaves, trabajo intercambiado álaves, fluido álaves. Por eso acá te da trabajo intercambiado en el diferencial de tiempo, en el diferencial de tiempo. Listo, pues estamos haciendo en un diferencial de... ¿No lo habíamos multiplicado por un diferencial de tiempo? Listo, ¿eh? Habíamos hecho en un diferencial de tiempo, ¿ves? Cuidado, pe compañero. Para ayudarte, ¿no? Listo. Entonces tenemos esto, ya está. Esto ahora reemplazamos, tenemos esto. Dividimos sobre dm. Esto es trabajo que intercambia el álave y el fluido por unidad de flujo de masa, pero no que ingresa al impulsor, sino por unidad de masa que ingresa a los álaves. Por eso, comparando la masa, la cantidad de masa, el caudal másico que ingresa a todo el impulsor y que el que ingresa a los álaves, hay un coeficiente, se va a establecer en los desarrollos siguientes un rendimiento volumétrico, el que compara la masa que ingresa a todo el impulsor con la masa que ingresa a, por unidad de tiempo si quieres, a solo los álaves, se va a establecer lo que se llama el caudal, el rendimiento volumétrico, y entonces me va a permitir relacionar lo que está aquí. Aquí no sale W, y aquí está dW prima. Oye, ¿qué pasa acá? No, este es el dW, sí es el mismo. El dW sí es el dW. Dividido sobre dm prima, ya no puede dar W minúsculas, sino da WE. Y el WE ya no es igual al W trabajo intercambiado en los álaves por unidad de tiempo, por unidad de masa que ingresa al impulsor. No, ahora es por unidad de masa que ingresa a los álabos, que es diferente. Otro valor, el W de acá con el W que sacábamos antes. Ah, ¿lo viste? Diferente valor el WE con el W de antes. Porque sale el dW, que es el mismo, ¿sí? Pero sobre DM o sobre DM', porque era Q, caudal másico
que ingresa al impulsor, caudal másico que ingresa a los álabas, sin considerar la masa fluida que está encima. Ya, velo, asimílalo. ¿Se entiende? Otra cosa seria de las formulaciones, de las ecuaciones de las turbomáquinas. Listo. Y llegas a la ecuación de WE, datos de campo a la entrada y a la salida. Tremenda ecuación. Con el rendimiento volumétrico lo conviertes, llegas al W, ya. Y con el caudal másico llegas a la potencia, ya. Solo en términos de las velocidades a la entrada y a la salida. ¿No? Utiliza una interacción de campo, un principio de campo. ¿Cómo lo llamaba? Está relacionado con un campo. El intercambio está relacionado con un campo. El intercambio energético está relacionado con un campo. Ay, ahora ya tenemos cuantificante, una formulación de eso. El intercambio energético para las turbomáquinas está relacionado con un campo. El intercambio energético. Bien. Subrayamos que WE, trabajo de Euler, es el trabajo intercambiado por cada unidad de masa que ingresa en los álabes, no el que ingresa a todo el impulsor. Y sus implicancias de eso. Bestial. Muy bien, muy bien. Entonces hemos terminado la ecuación de Euler. Hemos terminado la ecuación de Euler. ¿Sí? Un parpadeo. Un parpadeo. Fue un parpadeo. Seguimos, compañeros. Ya están deducidas las 4 formulaciones energéticas de balance energético. ¿Cierto? Muy bien, compartimos, compañeros. Muy bien. La última, la ecuación de Euler, ¿no? Esto. He deducido hacia el costado y allá abajo. Listo. Ya está la ecuación de Euler. Cuantifica que el intercambio energético es un asunto de campo. Velocidades a la entrada y a la salida. Con datos de velocidades a la entrada y a la salida. Tenemos las 4 formulaciones. Resumen de las ecuaciones. La ecuación de la primera ley, primera ecuación, primera ley, sistema abierto, particularizado para la turbina. ¿No? Para la turbomáquina, no turbina, pueden ser bombas operativas, turbomáquinas operativas o motrices. ¿Listo? Turbomáquinas operativas o motrices. Primera ecuación de la primera ley sistema abierto. Primera ecuación de balance. Segunda ecuación de balance. ¿Listo? Segunda ecuación de balance, ¿cuál es? Sí, segunda ecuación, primera ley, sistema abierto en ahora para turbomáquinas. Listo. Esta, ecuación de balance en movimiento relativo. Ecuación de balance en movimiento. ¿Te acuerdas? Hermosa. La hermosa que salía con una propiedad analítica y la aplicábamos a las partículas, para acá, para allá, a los términos. ¿Por qué no afecta? ¿Por qué se desprecia? ¿Por qué sí? ¿Por qué se aporta? ¿Por qué no aporta? ¿Por qué en realidad no aporta? ¿Quiénes aportan? De verdad. ¿Quiénes no aportan? Válidamente. Listo. Ecuación de balance en movimiento relativo. Esta, la ecuación de balance en movimiento relativa, reemplazada en la ecuación, en la primera ecuación de balance, y nos dio la ecuación G, D. Listo. Listo, la ecuación D. ¿Está bien? Sí, sí. Muy bien. Esta es la ecuación de movimiento relativo reemplazada en la segunda ecuación de balance, la ecuación de movimiento relativo reemplazada en la segunda ecuación de balance y nos da la E. La ecuación de Euler. Listo. Se supone que la miras y está en ti, a flor de piel, perfectamente interiorizadas. ¿Listo? Está en ti, perfectamente interiorizadas.
Bien, bien. Ya. La A y la B son válidas para cualquier frontera que contenga S1, ¿te acuerdas? No solo la piel de fluido, sino que la podíamos generalizar. ¿Te acuerdas? ¿Lo ves? Lo retomas. A flor de piel. Ya. La ecuación D, C y D son válidas para las fronteras por la piel del fluido, porque claramente la ecuación de balance se hace para la piel del fluido, ¿cierto? Entonces son válidas para un sistema, eh, para sistemas abiertos en la piel del fluido. ¿Listo? Porque ya esa, desde que entra a tallar la ecuación de balance de movimiento relativo. ¿Listo? Y Euler también, ya sabes, es, ¿no? La piel, pero hasta el límite, hasta el externo de los álabes, no hasta la superficie fija. Esa es la E. Ya no lo he comentado ya, ¿no? La ecuación es la de Euler, propia de Euler, ¿no? Ya sabes hasta dónde, cuál es el volumen de control. ¿Ah? No toma todo, no coge una parte del líquido, del impulsor, el que no está afectado por los álabes. Es costumbre utilizar en esas ecuaciones, listo, otra forma obtenida dividiendo las G. Y eso hasta tiene una implicancia importante que se verá con análisis de semejanza. Pero además, cuando las divides las anteriores con la G, los términos salen en unidades de longitud que expresan energía. Unidades de longitud por unidad de peso, que tiene un reflejo como de unidades de longitud, porque es energía, unidad de peso. Simplifica y sale como términos, términos físicos en sensación de longitud. Bien, ¿qué pasa acá? Creo que tengo un problema con la fuente. Un ratito. Muy bien. Listo. Preocupado por la fuente, listo. O divido, entonces, el calor por unidad de masa que atraviesa, ¿no? Que ingresa al sistema. No digo impulsor, no digo álabes, porque hay una diferencia entre las demás y Euler, ¿no? Listo. Q, calor que ingresa por unidad de masa en las fronteras, dividido sobre G, es calor que ingresa por unidad de peso. Trabajo por unidad de peso. Trabajo por unidad de peso, pero por unidad de peso que ingresa al impulsor. Trabajo por unidad de peso que ingresa a los álabes. Al impulsor, a los álabes. ¿Ves mi láser rojo? Ya. Listo. Muy bien. Oye, no, aquí no estoy comparando este con este. Es este con este. Trabajo por unidad de peso que ingresa al impulsor. Trabajo por unidad de peso que ingresa a los álabes. Este es trabajo rozamiento por unidad de peso que ingresa al impulsor. Sí, ahí, la segunda. Listo. Trabajo rozamiento que se produce dentro del sistema por unidad de peso que ingresa a el impulsor. Este es, ¿ya? Trabajo rozamiento que se produce dentro del impulsor, dentro del volumen de control, dentro del sistema, dentro del impulsor, sí, porque es por unidad de peso que ingresa al impulsor. Entre este y este, sí. Trabajo intercambiado por unidad de peso que ingresa al impulsor, trabajo intercambiado a la vez fluido, considerando aire. ¿Mm? Interesante, sí. La afectación del aire, sí, no, sí, sí. Listo. Que ingresa a los álabes, que ingresa al impulsor. ¿Listo? Listo. Muy bien. Este, de entalpía por unidad de peso. Entalpía sobre gravedad. ¿Listo? Muy bien, entonces. Son magnitudes requeridas a la unidad de peso. Sí, correcto. Ya está. Claro, era antes. Las minúsculas eran unidad de masa o la unidad de peso.
Lo entendemos perfectamente. No es de masa contenida en el volumen, sino que ingresa. No es contenida en el volumen o contenida en el sistema abierto, no. Y que ingresa al sistema abierto. Por unidad de masa que ingresa. Entonces, con el caudal se puede convertir en términos de potencia. Ya lo he dicho. Lo vuelvo a decir, velo. El concepto de potencia, valor específico, valor en unidades de tiempo, o sea, potencia, y caudal másico, hay una relación manejable, aritmética elemental. Bueno, veré un momento, puntualizaré el cálculo, ¿no? Lo llevaré a términos de potencia. Está todo bien. Ah, y entonces salen las ecuaciones en términos de peso así. Nada, no hay problema. Las ecuaciones en términos están ahí. Las ecuaciones, aquí, ¿no? La densidad, peso específico, correcto. Peso específico. Antes era densidad. Perfecto. Unidad de peso, unidad de peso. Todo está muy, así se usan muchas veces. Las 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Porque en realidad son 4 ecuaciones de balance para turbomáquinas. Vital. Tan simple. Sí, pe. Ecuaciones de contorno. O sea, trabajan, la interacción es en todo adentro, todo adentro, en todos los puntos donde hay fluido álave, pero solo sale con datos de contorno. Tremendo. Claro, para que con esos datos de contorno salgan las potencias, los trabajos, salen. Entonces, si salen esas velocidades, salen esas, si tienes esas velocidades, salen esos trabajos. Pero si salen esas velocidades y logras hacer un diseño fluidodinámico geométrico que vamos a aprender en este curso. Entonces, con un diseño fluidodinámico geométrico, logro que salgan esas velocidades en la interacción fluido geométrica a la vez, listo, y logro esos trabajos, esas potencias. Entonces, esa relación velocidades, potencias, trabajos, ¿no? Si logramos esas velocidades con un diseño adecuado de la geometría, ¿no? Fluidodinámica del álave, bien, logramos esas velocidades, logramos esas potencias. Sí hay esa relación. Con esas velocidades, esas potencias. Pero para lograr esas velocidades, la forma que es el álave determina, ¿no? Eso determina más cosas. Ángulos, ¿no? Ángulos. Que logra esos cambios de U, B, ¿no? U1, U1, U2, B1, B2, velocidad de arrastre 1, velocidad de arrastre 2, las formas, el diseño geométrico. Lo vamos a hacer con criterios fluidodinámicos, energéticos. Llegamos a diseños geométricos, formas, ángulos, dimensiones. Bien, bien lo que he dicho. Vital, vital, vital. Me contento. Transmitir, dártelo. Listo. Los términos de estas ecuaciones tienen dimensiones de una longitud, correcto. Hay el caso de las turbomáquinas hidráulicas donde el peso específico es constante. Cuando el peso específico es constante, esos términos integrables de acá, esos términos integrales, eh, es constante el peso específico y entonces queda integral de dP, es P2 menos P1. ¿Te das cuenta? Y entonces en las máquinas hidráulicas se simplifica el término integrable a P, con el menos P1 menos P2 sobre el peso específico. P1 menos P2 sobre el peso específico. Y todos son una operatividad ya ni con integral. Para las máquinas hidráulicas, una operación aritmética, ¿no? Una formulación con operaciones aritméticas, con datos de entrada y de salida. Para bombas, cuán importante es esta ecuación. Para bombas, cuán importante es esta ecuación. Y es la ecuación la segunda ecuación de balance. Y esta es cuando la ecuación de balance de movimiento relativo la juntas con, la reemplazas en la en la segunda ecuación de balance. Y además, para el caso hidráulicos, de turbomáquinas hidráulicas, donde el peso específico es constante. Y ya está todo. Y ya está todo. En el caso de turbomáquinas hidráulicas y las generales. En términos de
de términos energéticos con magnitudes de longitud. En términos energéticos, con magnitudes, no, las formulaciones energéticas en términos de magnitudes longitud. Formulaciones energéticas, ecuaciones de contorno, dadas con equivalentes de magnitudes longitud. Energía por unidad de peso. Bien, compañero. Hemos terminado el cálculo de las formulaciones, ¿no? La deducción de las ecuaciones de balance para las turbomáquinas. La deducción de las ecuaciones de balance para las turbomáquinas. Bien, compañero. Listo. Me contento. Terminamos el video y el bloque. Pasamos al tercer bloque. Bombas o turbinas. ¿Con qué comenzamos? Tercer video. Tercer bloque de videos. El primer video del tercer bloque viene ya. Nos vemos, seguimos. Hacemos bombas, hacemos turbinas. Hizo cada una de las turbinas. Sí, varias. Seguimos, compañero. Ambicioso, ¿no? Amplio, ambicioso. No, correcto. Es el plan. Un gusto, compañeros. Un gusto, compañeros. Realmente es un gusto. ¿Listo? Gracias, compañero.